En este segundo módulo del teórico de muestreo nos vamos a centrar en la inferencia estadística, es decir, en cómo a partir de los datos obtenidos de la muestra podemos inferir lo que pasa en la población. Para esto tenemos que diferenciar dos tipos de estimaciones. Por un lado la estimación puntual y por otro lado la estimación por intervalos. Vamos a ver en qué se diferencia una de la otra. En la estimación puntual vamos a poder hacer esa inferencia estadística de lo que pasa en la población a partir de los datos de la muestra, a partir de un único estadístico, que es el que se calcula con los datos de la muestra y que es la mejor suposición para el valor del parámetro poblacional. Entre los estadísticos puntuales que obtenemos a partir de analizar los datos de la muestra, encontramos, por ejemplo, el promedio o la media muestral. También podemos estimar el desvío estándar muestral y, muy utilizado en epidemiología, también podemos, a partir de los datos de la muestra, estimar una proporción muestra. Nótese que cuando las variables que estamos estudiando en la muestra son del tipo continuas, por ejemplo, peso, altura, producción de leche, en general los estimadores puntuales serán la media o el promedio y el desvío estándar. Mientras que para datos obtenidos en la muestra del tipo binarios, como pueden ser enfermo sano, muerto vivo, vamos a calcular una proporción del total de individuos analizados en la muestra, cuántos presentaron el evento en estudio. A este tipo de estimaciones puntuales se suman las estimaciones por intervalos. En este caso, la estimación ya no es un único valor, un único estadístico, sino que es un rango de valores o un intervalo de números alrededor del cual se espera con cierta confianza que se encuentre el parámetro poblacional, que es el que deseamos conocer o al menos inferir. Esta estimación por intervalos es lo que nos va a permitir hacer una inferencia mediante el intervalo de confianza. Para el ejemplo que planteamos al inicio de estas clases teóricas referidas a muestreo, que si recuerdan era conocer la proporción de vacas positivas a micoplasma mediante el hisopado, tenemos una muestra de vacas a las cuales le aplicamos el hisopado y de esta esperamos tener una cierta información aproximada sobre lo que pasa en la población. Eso es lo que denominamos inferencia. A partir entonces de los datos de la muestra, estimar lo que pasa en la población. En una inferencia no se puede aseverar con 100% de certeza o con certeza cuántas vacas son positivas en la población. La única forma de saber ese valor sin ninguna equivocación sería realizar un censo. Pero como vimos, muchas veces preferimos por distintos motivos realizar un muestreo. Y entonces a partir de ese trabajo, a partir de una muestra, se obtiene o se puede calcular lo que es el intervalo de confianza. Y se espera con una alta confianza que en este intervalo de confianza calculado se encuentre la proporción de vacas positivas que hay en la población. Siempre que podremos calcular un intervalo de confianza si trabajamos con una muestra que sea aleatoria, porque esta muestra aleatoria va a ser representativa de la población y nos va a permitir calcular el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es un muestreo aleatorio? Un muestreo aleatorio es aquel donde cada unidad muestral tiene una probabilidad conocida y diferente de ser incluida en la muestra. Es decir, todos los individuos que hay en la población tienen una probabilidad de ser incluidos en la muestra y esa probabilidad es conocida. Tengamos en cuenta que en medicina veterinaria la mayoría de los muestreos que se realiza son sin reemplazo. Entonces la probabilidad de ser seleccionado va cambiando a medida que se van seleccionando los individuos. Para esto podemos pensar en un ejemplo de una población que tenga 100 individuos y si se hace un muestreo aleatorio simple con reemplazo, lo que podemos ver es que cada individuo tiene una probabilidad de 1 en 100 de ser seleccionado para formar parte de la muestra. ¿Qué implica hacer el muestreo sin reemplazo? Que una vez que uno de los individuos es seleccionado e incluido en la muestra, no puede volver a ser elegido. Entonces, si había 100 individuos en la población, cada uno tenía una probabilidad de 1 en 100. Una vez que se elige el primero,
a los restantes 99 la probabilidad le cambia y pasa a ser de 1 al 99. Eso siempre es así cuando se hace un muestreo sin reemplazo. ¿A qué llamamos a error probabilístico de muestreo cuando trabajamos con la selección aleatoria de los individuos? Para esto les voy a mostrar estas gráficas con un ejemplo. Acá tenemos una población donde cada uno de los individuos tiene un determinado valor de acuerdo a lo que queremos medir, y de esa población se toma una muestra aleatoria. Se elige a un subgrupo de individuos, que es lo que tenemos graficado hacia la derecha. Esa muestra, como fue seleccionada de manera aleatoria, podemos decir que es una muestra representativa. Nótese que en el cuadro lila hay seleccionados 8 individuos y para cada uno de esos individuos o unidades muestrales se midió el valor de la variable que es bajo estudio. En este caso, la variable bajo estudio era la producción de leche en un tambo. Entonces tenemos en la gráfica de la izquierda graficados los valores de producción de leche de todas las vacas del tambo, y en el cuadro lila de la derecha tenemos las vacas seleccionadas al azar con su producción individual de leche. A partir de la producción de cada una de estas vacas se calculó un estimador puntual, que en este caso fue el promedio de la muestra, y para este problema particular o ejemplo, el promedio de la muestra dio 21,51 litros por día de producción de leche. Sin embargo, como se contaba con el dato de todos los individuos de la población respecto de la producción de leche, el parámetro poblacional era conocido y en este caso era 19,1 litros por día. Nótese que siempre vamos a hablar de ahora en más de una notación que dice que el parámetro poblacional lo vamos a llamar con la letra mu, que es la que se ve entre paréntesis al lado de promedio poblacional. Siempre que hablemos de parámetro poblacional lo vamos a representar con esa letra mu. Entonces, ¿a qué vamos a llamar error probabilístico de muestreo? A esa diferencia que hay entre el verdadero valor de la población, el parámetro poblacional mu, y el estimador puntual obtenido de la muestra. En este caso, esa diferencia estaría entre el 19,1, que es el parámetro poblacional, y el promedio muestral, que es 21,5 litros obtenido en la muestra. Ahora bien, esta muestra es una de las posibles muestras que podrían surgir de un muestreo aleatorio de esta población. Tengamos en cuenta que podría realizarse otro muestreo y la muestra obtenida sería otra. Dos muestras que sean obtenidas bajo las mismas condiciones, es decir, que sean del mismo tamaño y que hayan sido obtenidas las dos de manera aleatoria, y así provengan de la misma población, no necesariamente van a producir el mismo promedio muestral. Esto es así porque al hacer una selección aleatoria de los individuos, no necesariamente en las dos muestras van a tener incluidos los mismos individuos de la población. Cuando cambian los individuos que conforman la muestra, también podría llegar a cambiar el estimador puntual. Y a eso es lo que llamamos error de muestreo o error probabilístico. ¿Cómo se estima ese error de muestreo cuando se trabaja con una sola muestra, que es la que hemos colectado y de la cual tenemos información? Esa va a ser nuestra muestra de trabajo, la única disponible. ¿Podemos llegar a cuantificar o estimar ese error de muestreo? Sí, ese error de muestreo se puede cuantificar o estimar y lo vamos a hacer mediante el cálculo del intervalo de confianza. Para esto vamos a definir intervalo de confianza y vamos a decir que es el rango de valores en el cual el parámetro poblacional, mu, puede estar posicionado con cierta confianza, que en general esa confianza será del 95%. ¿Por qué estamos interesados en calcular los intervalos de confianza? Exactamente para lo que decíamos, para poder estimar ese error de muestreo, porque el intervalo de confianza mide la incertidumbre del muestreo que yo efectué.
¿Cómo se calcula un intervalo de confianza? En principio vamos a decir que el intervalo de confianza tiene dos componentes. Por un lado, el estimador puntual, que es lo que ya estuvimos viendo, es el valor único, el estadístico único obtenido de la muestra, y el segundo componente es un error. Ese error se debe sumar y restar al estimador puntual y a partir de ahí surge un rango de valores que es lo que vamos a denominar intervalo de confianza. Ese error está basado en la dispersión de la distribución muestral del estimador puntual. Veamos un ejemplo para lo que estuvimos viendo en relación a la producción de leche. El estimador puntual, si lo que queremos conocer es el promedio poblacional de producción de leche, va a ser la media muestral. Y el error va a tener dos componentes. Por un lado, la confianza y por otro lado, lo que vamos a denominar el error estándar. La confianza es un valor de Z constante y el error estándar se calcula de diferentes formas según el tipo de variable con el que estemos trabajando. En este ejemplo, que estamos trabajando con la variable continua, que es la producción de leche, ese error estándar se va a calcular multiplicando el desvío estándar de la muestra, dividiendo el desvío estándar de la muestra por la raíz de n. Y la raíz de n será el número de individuos que conforman la muestra, el número de unidades muestrales. En el ejemplo que vimos anteriormente y reemplazando los valores para poder ejemplificar esta fórmula, vemos que el estimador puntual y la media muestral era 21,51 litros. Restamos y sumamos entonces ahora el error. En ese error tenemos el componente de la confianza, que es un valor constante. En este caso, como es una confianza del 95%, el valor de Z que le corresponde por tabla es 1,96, y eso multiplicado por el desvío estándar de la muestra, que fue calculado como 6,77, dividido raíz de 8, y 8 era el número de vacas que conformaban mi muestra. Y esto, como les comentaba, es lo que denominamos error estándar. Entonces, el intervalo de confianza que se calcula es un intervalo de confianza con el 95%, que tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es 16,8 y el límite superior es 26,9. ¿Cómo se interpretan los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza pueden ser interpretados entendiendo que si se realizara el estudio se reprodujera un determinado número de veces, n veces, en la misma población y siempre bajo las mismas condiciones, es decir, siempre de manera aleatoria y con un tamaño de muestra similar, 90, 95 o 99 de los intervalos de confianza calculados sobre 100 repeticiones incluirían el parámetro poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtuviera de mi población 100 posibles muestras y a partir de estas muestras y de sus estimadores puntuales podría calcular 100 intervalos de confianza diferentes. De estos 100 posibles intervalos de confianza, de acuerdo a la confianza que se utilice, 90, 95, 99, podrían incluir el parámetro poblacional. La confianza es elegida, es de preferencia. En general, en medicina veterinaria, utilizamos una confianza del 95%. La probabilidad que un intervalo de confianza no contenga mu o el parámetro poblacional se llama error de probabilidad o error de muestreo y se denota por el alfa. Entonces acá vemos al final de la filmina una tabla donde para cada probabilidad alfa tenemos un valor de Z constante y eso es lo que vamos a utilizar en el cálculo de los intervalos de confianza. Ahora les propongo que veamos juntos una simulación de un muestreo simple al azar, es decir, de un muestreo aleatorio simple, para que podamos ver a partir de esta simulación cómo el error de muestreo, una demostración del error de muestreo. Fíjense que tenemos la misma gráfica donde están representados todos los individuos de la población. Y en esa gráfica lo que se pretende ilustrar es los valores de producción de leche que tienen los individuos de esa población.
Nótese que la mayoría de los individuos tienen un valor de producción de leche que se encuentra al centro de la gráfica, en las barras de mayor altura. De esa población se extraen muestras aleatorias, fíjense que son cada una de los rectángulos beige que tienen a la derecha, corresponde a una muestra, y dentro de esa muestra tenemos 8 unidades muestrales, es decir, 8 vacas, y en cada una de ellas se midió la producción de leche. Como se puede ver, no todas las muestras están conformadas por los mismos individuos, por las mismas unidades muestrales. Esto surge de realizar un muestreo aleatorio. Ahora tenemos que suponer que nosotros vamos a trabajar en la vida real con solo una de estas muestras y que no conocemos el parámetro poblacional. Esta simulación lo que permite es hacer una demostración del error de muestreo, y por eso, como es una simulación, vamos a trabajar con muchas muestras conformadas por distintas unidades muestrales y sí conociendo el parámetro poblacional. Este es el ejemplo que surge de realizar la primera simulación. Lo que tenemos acá representado en el eje de la guía, es decir, en el eje vertical, es el número de muestras. No de unidades muestrales ni individuos, sino el número de muestras, que cada una de ellas estaba conformada por 8 unidades muestrales. Y en el eje de las X tenemos el valor de la media muestral, es decir, el promedio que arrojó cada una de las muestras analizadas. Acá también podemos notar que una gran mayoría de las muestras analizadas arrojaron un promedio muestral que podría decirse que está entre 17,7 y 22,8. La mayoría de las muestras mostraron un promedio que está en ese rango de valor. Y a su vez tenemos graficadas acá dos líneas verticales. Una es una línea roja, ese es el ejemplo de una de las muestras que dio un valor de 17,7, y una línea azul que es el valor que corresponde con el parámetro poblacional o el verdadero valor que tiene el promedio de esa población, que era, como recuerdan, 19,1. Fíjense que la mayoría de las muestras seleccionadas de manera aleatoria en esa población dan valores de la media muestral alrededor de mu o parámetro poblacional. Aquí están representadas 1000 muestras aleatorias que fueron tomadas con reemplazo, y todas tienen un tamaño 5 para esta simulación. La distribución de los valores obtenidos a partir de la muestra, que están graficados en este histograma, es lo que se denomina distribución de muestreo. Acá, para graficar y que quede ejemplificado para el material de estudio de ustedes, podemos ver qué representa cada una de estas barras verdes. Para esta barra verde específicamente, vemos que aproximadamente 55 muestras dieron por resultado una media que se encuentra entre 15 y 16 litros por día. Acá pudimos a partir de la simulación obtener distintos gráficos de distribución de muestreo. Cada uno de estos gráficos de distribución de muestreo corresponden a muestras, fueron realizados con muestras de diferente tamaño. Como ven, en la gráfica de distribución de muestreo superior, las muestras que fueron seleccionadas al azar tenían tamaño 4. En el segundo gráfico, tamaño 10, en el tercero, tamaño 20, y en el último gráfico, cada muestra tenía tamaño 40. Al evaluar o al analizar estas gráficas de distribución de muestreo y teniendo en cuenta que la diferencia entre ellas se corresponde con el tamaño de muestra, podemos ver qué efecto tiene el tamaño de la muestra sobre el error de muestreo. Claramente observamos que a medida que el tamaño de la muestra es más grande, las estimaciones que obtenemos de la muestra se aproximan más al parámetro poblacional, que está graficado con una línea azul. Como verán, cuando obtenemos muestras de tamaño 4 en la gráfica superior, las medias muestrales van desde 14 hasta 28 litros promedio.
Mientras que si vemos la gráfica de distribución de muestreo de muestras con tamaño 40, cada una de las muestras analizadas el promedio muestral va de 17,7 a 22 litros. Es decir, que los promedios muestrales se acercan mucho al promedio poblacional cuando el tamaño de la muestra es más grande. De la misma manera podemos ver cómo ese error de muestreo disminuye cuando aumenta el tamaño de muestra mediante el cálculo de los intervalos de confianza. Fíjense que tenemos graficado aquí en esta gráfica los intervalos de confianza de cada una de las muestras obtenidas de esa población. Acá tenemos graficadas 100 muestras de tamaño 4. Como vemos en la gráfica de la izquierda, cada línea horizontal es un intervalo de confianza. Nótese que al centro de ese intervalo de confianza hay un punto amarillo que se corresponde con la estimación puntual. Para el ejemplo que estamos viendo, esa estimación puntual es el promedio muestral de producción de leche. Como a esta estimación puntual se le suma y se le resta un error, obtenemos el intervalo de confianza, que son las líneas horizontales. Si acomodamos esas líneas horizontales de acuerdo a los valores que tienen, obtenemos la gráfica de la derecha. Y aquí vemos entonces que como había 100 muestras, como se trabajó con 100 muestras para hacer esta parte de la simulación, se pudieron calcular para cada muestra un intervalo de confianza. Entonces tenemos 100 intervalos de confianza. La línea vertical azul es el parámetro poblacional y como pueden ver hay 5, que son las líneas horizontales rojas, 5 intervalos de confianza que no contienen el parámetro poblacional. Sin embargo, 95 de los 100 sí contienen el parámetro poblacional. Nótese que es relevante ver en esta gráfica también que dentro de los intervalos de confianza calculados que sí contienen el parámetro poblacional, el mismo, es decir, el parámetro poblacional, puede caer en distintos lugares de ese intervalo de confianza. No necesariamente está en el medio, sino que puede estar dentro de los valores más inferiores del intervalo o de los superiores. Ahora vamos a ver cómo influye nuevamente el tamaño de muestra sobre el cálculo de los intervalos de confianza. Aquí tenemos los intervalos de confianza calculados para muestras de tamaño 4, 10, 20 y 40. Nótese que para todos para todas las gráficas donde están los intervalos de confianza, en las 4 gráficas vemos intervalos de confianza rojos. Siempre vamos a tener de los 100 posibles intervalos de confianza, 5 que son rojos, que esto nos revela que no incluyen el parámetro poblacional. 95 de cada 100 sí van a incluir el parámetro poblacional y por lo tanto la línea azul vertical, que es el valor del parámetro poblacional, va a estar incluida en ese intervalo de confianza. ¿Cómo influye en el intervalo de confianza el tamaño de la muestra? Bueno, si pueden ver, el rango, la longitud de los intervalos de confianza, el rango de valores, es más amplio cuando el tamaño de la muestra es más pequeño. Si pueden ver, el rango de valores de la gráfica superior es más amplio que el rango de valores de la gráfica inferior, donde el tamaño de muestra es más grande. Por eso vamos a decir que a medida que el tamaño de muestra es más grande, ese intervalo de confianza va a ser de un rango de valores más pequeño y por lo tanto va a ser más preciso. Esto, si recuerdan la fórmula del cálculo del intervalo de confianza, se explica porque el tamaño de la muestra, es decir, el número de unidades muestrales incluidas en cada muestra, está en el denominador siempre del error estándar y por lo tanto hace que el error, que es lo que vamos a sumar y restar a la estimación puntual, siempre sea más pequeño a medida que el tamaño de la muestra sea más grande.
claramente reforzamos en esta filmina, decimos que se espera que la media poblacional o el parámetro poblacional esté incluido con una cierta probabilidad. Por ejemplo, si trabajamos con una confianza del 95%, esa probabilidad será 95 de 100, que el parámetro poblacional esté dentro de ese intervalo. Pero de ninguna manera podemos saber dentro de ese intervalo en qué lugar se encuentra la media poblacional. Porque la única manera de que nosotros podamos saber en qué lugar de ese intervalo está la media poblacional es tener la certeza de cuál es ese valor. Y para tener la certeza de cuál es ese valor, deberíamos realizar un censo. Y en general trabajamos con muestras. También tenemos que, recién hace un momento yo nombré la palabra precisión, y es lo que quiero que aclaremos un poquito en esta filmina. ¿Qué vamos a llamar precisión? Vamos a llamar precisión a la disparidad del conjunto de las muestras respecto de la media poblacional. Eso es lo que llamamos precisión. Nótese que los valores de promedio muestral obtenidos en la simulación que habíamos planteado se acercan y se alejan de la media poblacional. Hay muestras que van a estar más lejos y otras más cerca. Cuán lejos esté, es decir, la disparidad que hay entre el valor de la muestra obtenido y el valor real de la población, es lo que vamos a llamar precisión. Y como pudimos ver, entonces, con respecto a los de tamaño de muestra, a medida que tengamos muestras de mayor tamaño, esa precisión será mejor, porque vamos a tener menos disparidad entre el parámetro poblacional y el valor obtenido de la muestra. Y otro concepto importante que tenemos que abordar es el de sesgo. Vamos a decir que un muestreo no es sesgado cuando los resultados que obtengamos de la muestra se distribuyen de manera uniforme o equilibrada a ambos lados de la media poblacional. Es decir, que si tenemos la misma proporción de muestras con un estimador puntual por debajo de la media poblacional como por encima de la media poblacional, podemos decir que ese muestreo no es sesgado. Una última ejemplificación para que podamos comprender mejor el concepto de intervalo de confianza es la que les muestro a continuación. Fíjense que tenemos graficado en el eje de la Y o en el eje vertical la presión sanguínea diastólica de un grupo de personas. Nótese que en el eje de las X tenemos las muestras. Esto lo que hace referencia es que, por ejemplo, tenemos una muestra que está graficado, la muestra número 1, la muestra número 5, distintas muestras. Acá tenemos en total 6 muestras que están conformadas por distinto número de unidades muestrales o individuos. Y en el centro de la gráfica, en una línea horizontal, tenemos el parámetro poblacional, que en este caso está nombrado con una letra M. Como trabajamos con 6 muestras conformadas por distintas personas, se calcularon 6 intervalos de confianza. Nótese que en el centro del intervalo de confianza tenemos la media muestral. A eso se le suma y se le resta un error y a partir de ahí surgen los intervalos de confianza. De estos 6 intervalos de confianza, 4 contienen el parámetro poblacional. 2, que son el primero y el cuarto, no contienen el parámetro poblacional. Esto es a lo que hacemos referencia cuando hacemos estimaciones por intervalos. ¿Qué se espera de los intervalos de confianza? Que 95 de cada 100 posibles intervalos de confianza, 95 de cada 100, contengan el parámetro poblacional. Por supuesto que en la vida real nosotros vamos a tener disponible para trabajar una única muestra y con esa única muestra vamos a construir un intervalo de confianza. Nunca podemos estar seguros que ese intervalo de confianza que nosotros vamos a calcular contenga la media poblacional o el parámetro poblacional.
Pero sí podemos saber que solo 5% de las veces nos equivocaríamos al interpretar que el parámetro poblacional se encuentra con cierta confianza dentro de ese intervalo que nosotros pudimos calcular. En los próximos módulos vamos a ver cómo seleccionar unidades muestrales de manera aleatoria y el cálculo del tamaño de muestra.